noches, amigos, amigas, acá reunidos y reunidas nuevamente bajo un mismo cielo. Y hablando de cielo, ¿no? Yo pensaba en los primeros astrólogos que a lo mejor surgió en varias generaciones, ¿no? Pero cómo habrán mirado ese cielo buscando, ¿no?, respuestas o buscando sincronicidades, teniendo interrogantes, queriendo entender si había una relación. Más allá de que es muy probable que antes se haya mirado el cielo en búsqueda de la luz del sol, la luz de la luna, las tormentas. Pero bueno, hubo una inquietud, ¿no?, que derivó en este lenguaje y en tantos otros, por supuesto, porque estas son este interrogante de nuestra relación con algo más grande. Tiene muchas, creo que forma parte del pensamiento de todas las personas y además tiene muchas fuentes para poder ser transitado. Esta es una más, la astrología es una más. Bueno, habíamos hablado, ¿no es cierto?, de los elementos. Vamos a recordar que los elementos serían, si podemos pensar, ¿no?, que estamos conformados y conformadas por energía, sería el estado de la energía. Y habíamos dicho que teníamos 3 signos de cada elemento. Entonces tenemos los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, y los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Y recordamos, ¿no?, esta fuerza del fuego, esta receptividad de la tierra expresando la vida en la forma, la capacidad de comunicar las variables de la vida del aire y la memoria del agua, que guarda los misterios de la vida, la cualidad para que la vida pueda ser resguardada justamente en esa memoria. Bueno, vamos a hablar qué serían los signos del zodíaco. No podríamos hablar del zodíaco como una totalidad. Es difícil a veces. ¿Qué sería una totalidad? Es algo difícil de pensar. Yo no encuentro muchas definiciones más que poder decir humildemente que es algo que no se complementa. Simplemente es. Como muchas veces también las personas simplemente somos. ¿Vieron? Hay momentos, instantes de la vida que simplemente somos porque surge. Eso tiene que ver en astrología con nuestro sol. El sol, cuando a alguien le preguntan de qué signo sos, cuando la persona responde, está diciendo dónde está su sol, que es, para la astrología, un planeta. Sabemos que es una estrella. Bueno, entonces, ¿qué serían los signos del zodíaco? Serían momentos de esta totalidad. Momentos de esta totalidad. Entonces, cuando una persona viene a vivir, por ejemplo, tiene muchas energías en el signo de Géminis, viene a vivir el momento geminiano, a expresar en su vida el momento geminiano a través de las energías que tiene en ese signo, que a su vez ocupará una casa en su mandala, en su carta astral. ¿Y qué serían que tiene muchas funciones en un signo? Son los planetas son funciones. Entonces tendríamos, para ir aproximándonos, los signos del zodíaco como momentos de esa totalidad y los planetas que serían funciones. Es como otra capa expresiva del mandala. Los signos son una expresión del zodíaco, cada uno a su manera. Otra capa expresiva serían esas funciones que conforman el sistema y conforman nuestro sistema en nuestra carta natal. El Sol, la Luna, Mercurio, Venus,
Marte, Júpiter, Saturno y Urano, Neptuno y Plutón, los planetas. Bueno, todo esto lo vamos a ir conversando despacito y lo vamos a ir entrando en este lenguaje que es tan rico, porque cada una de lo que vamos nombrando tiene muchos significados, resuena de muchas maneras. Entonces, siguiendo con el zodíaco, vamos a hablar del primer cuadrante del zodíaco. El zodíaco tiene 4 cuadrantes, de los cuales ocupan el primer cuadrante 3 signos, el segundo otros 3 signos, otros 3 el tercero y el cuarto otros 3 signos. Cada cuadrante en sí tiene un significado. Esos signos que ocupan un cuadrante tienen un significado en sí mismos y como movimiento de ese cuadrante. Entonces, tenemos el primer cuadrante, el signo de Aries, el signo de Tauro y el signo de Géminis. Vamos a ir transitándolos un poquito para ver cómo están unidos, cómo sería ese movimiento del cuadrante. ¿Qué nos dice? Signo de Aries, primer signo de fuego. ¿Se acuerdan que hablábamos del fuego como la expresión directa de la vida inmediata? Una persona que tiene mucho fuego siente que la vida se genera dentro. El fuego es un elemento subjetivo. Entonces siempre hay fuerza, siempre hay vida, siempre hay una necesidad de expresar. Y Aries, primer signo de fuego, tiene que ver con este comienzo. Es el nacimiento de la vida, expresada a través de ese quantum total de energía. Imaginen esto en una persona. Por supuesto que las personas estamos conformadas por muchas energías, pero vamos a suponer alguien Aries, para poder ir hablando y entendiéndolo. ¿Cómo sería? Es la sensación de ser la vida, de expresar la vida. No hay mediatez entre lo que soy y lo que expreso. Piensen qué se puede sentir, qué fuerza tan particular de expresión. ¿Hay mesura? ¿Hay temor? No, es expresión directa, algo muy genuino, algo que tal vez pueda a lo mejor producir un impacto grande, ¿no? Si hay mucha fuerza de expresión, pero la sensación es que no hay consecuencia, porque siempre hay más vida a expresar. Puede haber algo muy genuino, muy directo y muy probablemente sincero en la expresión de la energía ariana. Entonces, en el primer cuadrante, este signo de Aries que comienza el zodíaco con el signo de Aries, en el momento, en el signo de Tauro, es el momento en donde aparece este signo, primer signo de tierra, y esta vida tan potente es como si, de alguna manera, fuera este inicio, ¿no? Fuera como enlenteciéndose, fuera tomando forma, sustancia. Entonces Tauro es esa potencia de Aries, pero en la sustancia, en la materia, en la belleza de la vida. ¿Ven qué distinto? Acá hay una posibilidad de observación de la vida en la materia, en lo taurino. Entonces las personas que tienen mucho Tauro en sus cartas tendrán una relación con las cosas, con su cuerpo, con la sensualidad de la vida, con el goce de la vida y con lo necesario, muy profundo, muy rico, muy especial. De ahí devienen todas las características de los taurinos. Hay reserva en la tierra, reserva en el sentido de lo que se atesora, es parte de la vida, es vida. Entonces no se puede
perder así nomás, porque ha tenido un proceso. Tauro es la tierra más gozosa, es la tierra que tiene que ver con sentir que no tenemos ninguna fricción con lo material. Somos lo que necesitamos. Somos esa materia de lo que nos rodeamos, que nos hace sentir bien. ¿Sí? Entonces, pensemos, ¿no?, un poco qué intensidad también, pero de otra manera, ¿no? Es una intensidad con más reserva, es una intensidad por acumulación y es una intensidad por goce de la vida y de observación de eso que se va teniendo. Y el último signo, que es Géminis de este cuadrante, nos habla, es el primer signo de aire, tiene que ver con la diversidad de la vida, con la inclusión de las variables de la vida en circulación. Entonces, las personas de Géminis, o con mucho Géminis, tienen generalmente una gran curiosidad, una gran capacidad de comunicación, una gran capacidad de poder circular en los distintos elementos de la vida. No hay detención, hay circulación, hay una cualidad mental, hay una cualidad de poder transmitir esa circulación, y de aquí devienen todas las características de las personas de Géminis o con mucho Géminis, que tienen esta gran capacidad de comunicación, empatía, en la cual los amigos y amigas son importantes en el sentido del intercambio y demás. Bueno, luego vamos a volver sobre estos signos, sobre este cuadrante, y un poquito más vamos a ahondar en qué nos quieren decir. Vamos a escuchar a Manuel de Falla en Danza Española número 1, este compositor español que tiene una obra maravillosa. Vamos a escuchar un fragmento.
Bueno, qué hermosa música. Esta danza española es un movimiento de la ópera La vida breve de Manuel de Falla, que fue compuesta entre 1904 y 1905. Manuel de Falla nació el 23 de noviembre de 1876 en Cádiz, España, con el sol en Sagitario, la luna en Acuario y el ascendente en Escorpio. Bueno, hay algo muy interesante, ¿no? En un sol en Sagitario y un ascendente en Escorpio, vamos muy brevemente a nombrar que un sol en Sagitario viene a descubrirse y a expresar la fuerza de la vida en una corriente, a integrarse, a sentir que es parte de la vida y de su acontecer, a descubrir una fe en los acontecimientos porque reflejan la propia fuerza. Ese es un sol en Sagitario. Y el ascendente en Escorpio está pidiendo una vuelta hacia la interioridad, hacia el pasado y al encuentro con algo muy profundo para liberar esa vida que ha quedado quizás dentro o en algún acontecimiento o en algo que necesita renacer. Entonces tenemos dos movimientos que parecieran opuestos, pero que integran de distinta manera el fluir de la vida. Y su luna en Acuario habla de una forma de afectivizar que va a ponderar la individualidad, la creatividad, la necesidad de movimiento y de libertad a nivel de lo que se busca para sentirse bien interiormente. Bueno, es una brevísima síntesis, un poquito. Una carta natal es algo muy complejo, se tarda bastante tiempo en leerla, pero una síntesis de estas energías que conforman muchas veces parte del camino, luna, sol y ascendente. Bueno, vamos a ir, tenemos varias preguntas que quedaron y preguntas nuevas que quedaron de la vez pasada. Vamos a ir contestando y aparte es una forma linda de aproximarnos también a los temas de astrología. Acá dice Cristina: ¿es cierto que es necesario saber la hora exacta de tu nacimiento para poder realizar una carta astral? Sí, es cierto. Si no tenemos la hora, tenemos parte de la carta, pero no tenemos ni las casas ni el ascendente. El ascendente sería la casa 1, forma parte de las casas, pero el ascendente es algo muy importante para poder leer la carta y, bueno, las casas también. Entonces, no es que no se pueda leer, a veces se lee parcialmente en el sentido que no tenemos estos elementos si no tenemos la hora exacta. Pero para hacer la carta realmente tenemos que tener la hora exacta. Ahora, hay veces que hay personas que tienen dudas o no saben su hora. Y hay una técnica que es bastante compleja, que la realizan algunos astrólogos y astrólogas, que se llama rectificación y que es muy fehaciente. Hay muchas cartas de personas conocidas que cuando se buscan, ¿no?, que hay varios programas o páginas que uno busca cartas y demás, dice hora rectificada. Eso quiere decir que se ha rectificado. Es bastante fehaciente y es muy interesante para el que no conoce su hora de nacimiento. Bueno, dicen, ¿qué relación hay entre la astrología y la astronomía? Esperen que la tengo anotada, pero voy a leer bien la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la astrología y la astronomía? Pues esta es una pregunta que nos abre a algo bastante muy interesante y bastante contundente en cuanto a lo que es la astrología y la ciencia. Porque la astrología y la astronomía, ya lejos en el tiempo, estaban juntitas, pero se fueron separando. La astronomía es una rama de la ciencia que estudia los cuerpos celestes, el universo, su composición, su movimiento, estudia la materia del universo, su evolución. La astrología, si bien se basa en el sentido científico, en el sentido de que cuando vemos el Sol, los planetas, es donde están físicamente.
no tiene el mismo lenguaje de la ciencia. Mucha gente dicen de la astrología que es una ciencia porque sienten que es fehaciente, pero la astrología no responde al método científico de lo que actualmente es la ciencia, porque es otro corte de mirada. La astrología es un lenguaje simbólico. La ciencia estudia la materia de los acontecimientos, ¿sí? Con su voluptuosidad y su maravilla para los seres humanos, ¿no? Porque tanto que nos ayuda la ciencia. Pero la astrología está mirando simbólicamente esos cuerpos que están en el cielo, que simbolizan en nuestra conciencia. Acá hay otro tono, es otro tono de lo que nos habla la astrología. Y esto lo podemos sentir los seres humanos. Piensen que a veces tenemos todo ordenado, todo está bien, pero sentimos algo que no. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que no responde estrictamente a lo que podemos ver desde la estructura de las cosas? Es otros tonos de la existencia. La astrología tiene que ver con poder leer desde este lenguaje, siempre digo, y desde este encuentro, porque es un lenguaje muy categórico, no hay otra forma de expresarla. Tiene una belleza muy grande, también puede ser muy poética, depende cómo se mire. Entonces, tendría que ver un poco con esta lectura que hace más a el devenir, algunos por qué, quizás la búsqueda de los procesos humanos, ¿no? Más desde el interior, más desde ciertos cuestionamientos, y en ese sentido es muy fehaciente. Cuando leemos simbólicamente desde el lenguaje astrológico, las personas que hace mucho que hacemos astrología, vemos que es fehaciente. Entonces, estas serían las diferencias. No tienen por qué estar peleadas, al contrario, se interrelacionan, ¿no? Y nos ayudan en el camino a descubrirnos en la vida. Vamos descubriéndonos día a día, hasta el último día nos vamos descubriendo en todo sentido. Bueno, otra pregunta, también de Emi. ¿Se relaciona la astrología y la psicología? Bueno, esto también, la astrología no es psicología, pero estamos leyendo una carta natal para una persona, y una persona es cuerpo y psiquis. Entonces, leemos también, de alguna manera, cómo la persona puede leer sus energías, y en este sentido estaríamos leyendo cómo es esa persona respecto de o lo que le está aconteciendo o cómo está viviendo un momento. La astrología contiene la psicología, pero no tiene, la psicología se ancla en la memoria de alguna manera, porque estamos conformados y conformadas por nuestra memoria. La astrología lee una persona que lee desde su psiquis sus energías. En ese sentido se tocarían y muchas veces surgen algunos temas porque, por supuesto, las personas a lo mejor tenemos memorias sobre los acontecimientos que han sido la expresión de algunas energías que traemos. Y acá sí se toca lo psicológico. Es una pregunta compleja. Cuando avancemos más en lo que es una carta natal, vamos a poder ir desarrollándola un poquito más, y es sumamente interesante. Pueden ayudarse también. Hay muchos profesionales que unen estos dos saberes tan delicados. Bueno, dice, ¿se puede predecir eventos a través de la astrología? Hay una rama de la astrología que es la astrología predictiva. Yo tengo una formación humanística que habla más de
estudiarnos, de vernos reflejados y reflejadas en nuestras energías, en posible expresión armónica y de crecimiento dentro de lo que es nuestro mapa natal. Muchas veces se predicen acontecimientos que ya están dados. Por ejemplo, le va a ir bien en el trabajo. Son técnicas muy rigurosas. No es así nomás como se piensa. Es delicado y muy riguroso. Hay personas que lo estudian muy profundamente. La astrología de la que estamos hablando, la que yo transmito, es otra línea. Es delicada desde mi punto de vista la predicción. ¿Por qué? Otra pregunta interesante, ¿por qué necesitamos, por qué queremos, y esto nos pasa, creo que a todos los seres humanos, saber lo que va a pasar? Ahí creo que hay algo interesante a pensar. ¿Por qué queremos saber lo que va a pasar? De alguna manera, si podemos saber lo que va a pasar, tenemos más confianza en un orden que nos contiene. Desde la astrología humanística, en ese orden que nos contiene, porque hay un orden desde la astrología, seríamos creadores y creadoras, también co-creadores y creadoras, y estaríamos interviniendo, porque estaríamos pudiendo construirnos con nuestras energías. No son antagónicas, son ricas de entrelazar las técnicas astrológicas. Bueno, después tenemos otras preguntas. Acá dice María Elena, ¿qué quiere decir cuando alguien nace con todos los planetas del lado oriental? Bueno, los autores y muchos autores hablan de esto. En este lado oriental estaría el cuarto cuadrante y el primer cuadrante y el ascendente, y esto le da un tono individual, ¿no? Las personas que tendrían planetas, digamos, en el hemisferio oriental, o la mayor parte de sus planetas, confían en la propia dirección en la vida, y aquello sobre lo que se actúa o desde donde se actúa es el yo interior. También lo podemos pensar como el significado de los cuadrantes. Y acá tenemos en el cuarto cuadrante Capricornio, Acuario y Piscis, y en el primer cuadrante Aries, Tauro y Géminis. Capricornio, Acuario y Piscis nos hablan de llegar de alguna manera, de consumar la forma esencial de la vida, la que hayamos podido lograr, para de alguna manera comenzar a compartirla, diluirla en energías colectivas, en donde se va a nutrir para un nuevo nacimiento en el ascendente y expresar individualmente las fuerzas de la vida. Podremos hacer esta lectura y es muy probable que desde la mirada de los cuadrantes también lleguemos a la conclusión de que puede haber una conexión, porque es lo que llegué en la forma y cómo me reabsorbo, pero me comparto para volver a nacer. Una conexión con la fuerza del yo interior, que serían las respuestas que dan muchos autores. Bueno, vamos a escuchar, siguiendo con Manuel de Falla, este gran compositor español, con El sombrero de tres picos. Es música para el ballet El sombrero de tres picos, compuesta en 1919.
Bueno, qué hermosa, ¿no? Espero que les guste tanto como a mí esta música. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas más. ¿Qué dice Mica? ¿Mediante la astrología puedo conectar con mi propósito en la vida? Bueno, qué pregunta. Es todo un abrir muchas puertas, entender si tenemos un propósito, desde dónde se genera, si estamos condicionados o condicionadas, algo creo que es muy esencial de los seres humanos, pero sí yo diría que desde la carta natal se puede ver el propósito en el sentido de la carta natal, qué energías traemos y que cuanto más nos acerquemos acompañando el movimiento esencial de las energías que traemos, más armonía y más fluidez va a haber en la expresión de lo que somos. Quizás en este camino es muy probable que surja un propósito. Si el propósito viene, el propósito concreto me refiero, ¿no? Concreto, voy a hacer esto, vine a estudiar tal cosa, vine a ser médico, médica, vine a ayudar a la gente o vine a disfrutar de la vida, lo que fuera el propósito concreto. Particularmente, esto es algo particular mío, yo creo que es un detalle de algo más esencial, que sería la forma en que algo muy esencial de una persona se expresa. Desde la astrología lo que podemos ver es qué tipos de energías y qué sería acompañar para lograr una armonía de expresión. Es muy probable que al conectarnos surja con mucha más claridad el propósito. Tema muy, muy, muy interesante. Bueno, dice María José, ¿cómo nos afecta la alineación de planetas que está en el cielo? Sí, la alineación, entiendo, estuvo el 21 de enero de 2025, bueno, de este año, y fueron varios planetas que se podían ver en el cielo. Estrictamente, desde lo astrológico, no responden a un aspecto desde lo astrológico, no. Esto es un fenómeno que se da en el cielo, quizás astronómico, pero no podría, bueno, por supuesto que todo lo que vemos puede subjetivamente a una persona a lo mejor ver a simple vista los planetas que conforman nuestro sistema o algunos de ellos, puede producirnos una sensación, una inspiración, una sensación de inmensidad, por supuesto, pero desde lo astrológico no estarían dentro de lo que leemos. No los podemos recepcionar, esa alineación, desde lo que son aspectos astrológicos. Así que bueno, sería una apreciación subjetiva del momento, ¿no? Bueno, vamos a ir, yo traje para hoy, a la poeta Olga Orozco, que es una poeta argentina, que tiene una obra hermosa, y ella nació en La Pampa, y en La Pampa, el 17 de marzo de 1920, bajo el signo de Piscis. A los 16 años se trasladó a Buenos Aires, donde estudió filosofía y letras. Ella tuvo una actividad literaria muy próspera, escribió poesía desde muy joven y fue, entre otras actividades literarias que tuvo, una de las integrantes del grupo literario surrealista Tercera Vanguardia, al cual también perteneció Oliverio Girondo. Y les doy un dato divertido quizás o curioso, que en los 60 fue redactora de la revista Claudia y organizó el horóscopo del diario Clarín durante los años 1968 y 1974. Bueno, vamos a ir, hay un poema que se llama Sol en Piscis. Es un largo poema, yo les voy a leer un fragmento, es muy bonito. Y si nos entregamos al poema, vamos a sentir un poco la inmensidad de lo que nos propone la energía de Piscis.
ella era de Piscis y evidentemente conocía, ¿no?, temas de astrología. Dice así: solamente los muertos conocen el reverso de las piedras. Solamente las piedras conocen el reverso de los muertos. Lo sé. A veces las estatuas vuelven a abrir en mí ciertas heridas o toman el color de las acusaciones que me impiden dormir. Pero hay pruebas que nadie quiere ver. Se atribuyen al tiempo, a las tormentas, a la sombra de pájaro con que los días se alzan o se dejan caer sobre la tierra. Nadie quiere pensar que hay muchas muertes por cada corazón. Tantas como muertos nos lloren, tantas como piedras nos sigan lamentando. Existe una canción que entre todos levantan desde los fríos labios de la hierba. Es un grito de náufragos que las aguas propagan borrando los umbrales para poder pasar. Una ráfaga de alas amarillas, un gran cristal de nieve sobre el rostro, la consigna del sueño para la eternidad del centinela. ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde está la señal que la locura borda en sus tapices a la luz del relámpago? Escarba, escarba donde más duela en tu corazón. Es necesario estar como si no estuvieras. Bueno, es precioso el poema, es bastante más largo, me gustaría terminarlo luego, quizás en el próximo encuentro. No sé, la poesía es difícil de analizar porque tiene este lenguaje tan mágico, pero nos da esa sensación como de inmensidad que tiene que ver con el signo de Piscis, como si, lo digo así muy, como si no fuéramos nada porque somos todo. Tiene el poema, ¿no?, en muchas imágenes tiene esto, y ella era Sol en Piscis, Luna en Acuario y Ascendente en Acuario. Son energías del último cuadrante, tienen que ver con energías colectivas, con la posibilidad de percepción de algo mayor que se viene a expresar desde la individualidad, en tanto podamos de alguna manera compartirlo con estas fuentes, ¿no?, como la creatividad de Acuario y la unidad esencial de la que habla Piscis. Bueno, hay una frase de ella que es tan bonita que yo la voy a leer porque tiene algo que yo creo que también comparte con la astrología. Esta frase ella la dijo en la recepción en México del Premio de Literatura Latinoamericana Juan Rulfo en 1998. Dijo así: la poesía espera para sí misma la misteriosa gratificación de asir lo inasible y expresar lo inexpresable. Es hermosa, ¿no? Es bien de Acuario y Piscis, entiendo yo. Por lo menos expresa parte de estas energías. Entonces, ven qué bonita, y un poquito también la astrología, ¿no?, enlaza aspectos que de alguna manera no los vemos, salvo que podamos percibirlos. Entonces, esta frase nos trae un poquito a esto que estamos transitando. Bueno, vamos a ir vamos a hablar un poquito de cómo está hoy el cielo y hablar que muchas personas también preguntan y saben o escuchan que Plutón dejó el signo de Capricornio y está en el signo de Acuario. Esto tiene que ver con el cielo de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Plutón es regente de Escorpio. Tiene la función de disolver de alguna manera
la forma que ya no puede recibir la fuerza de la vida. Esa es la esencia de la función de Plutón. Entonces le llaman el gran transformador. Claro, imagínense, ¿no? Una función que pueda, de alguna manera, retirar de la forma esa vida que necesita otra expresión, una gran transformación para una nueva vida. Entonces estuvo en el signo de Capricornio. Plutón es un planeta muy lento. Ya sé que ahora no, dejó de ser un planeta y es bueno, pero para la astrología le seguimos muchas veces nombrando así, simbólicamente. Estuvo en Capricornio, va a estar cerca de 20 años en Acuario. Piensen en Capricornio, que tiene que ver con la última Tierra. La Tierra tiene que ver con las estructuras y la forma. Todas las cosas que nos han pasado en estos últimos 20 años, como hemos visto caer también, ¿no? Muchas estructuras que a veces teníamos dentro, que se han tenido que flexibilizar de acuerdo a las expresiones nuevas de la vida. Plutón en Capricornio transformó, esa es su función, lo que, digamos, es estrictamente lo que creemos que es la estructura que nos rige o que nos puede contener, ¿no?, nuestras energías. Eso lo vimos, si pensamos un poquito hacia atrás, ven cómo cambió también, muy vertiginoso los cambios que hemos tenido. Yo creo que gran parte desde la astrología tiene que ver con esto. Ahora está en Acuario. ¿Qué es la energía de Acuario? ¿Cómo es la energía? ¿Qué significa el momento acuariano en el zodíaco? Acuario tiene que ver con la creatividad. Está opuesto a Leo. Es la creatividad compartida colectivamente. Es la expresión de la vida creativa colectivamente. De alguna manera, todo lo que tiene que ver con el eje Acuario y Leo tiene que ver con cómo vivimos nuestra identidad creativa y cómo la vivimos colectivamente. Entonces, recién está en el grado 2 de Acuario, recién entró Plutón. Esto es un comienzo, ¿no? Un comienzo que va a durar 20 años y que va a dejar, de alguna manera, va a despejar para los seres humanos todo lo que ya colectivamente, individualmente, no pueda recibir la fuerza de la vida creativa, que quizás no conocemos, que quizás no sabemos aún cómo pueda en estos próximos 20 años querer de alguna manera estar en nuestro mundo y entrar. Son funciones evolutivas. Claro que muchas veces al comienzo nos traen momentos de crisis muy grandes. Vivimos en un mundo muy complejo. No es que todo es tan sencillo, ni que todo va a actuar de la mejor manera, ¿no? Quizás para disolver o para mostrarnos el camino de lo que sería un nuevo sendero, es probable que podamos de alguna manera tener algunas crisis. Pero Plutón, la función de Plutón en Acuario nos estaría hablando de una gran transformación a nivel identidad colectiva y cómo expresamos la vida y cómo compartimos nuestra creatividad. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo nos va colectiva e individualmente con esta nueva con este nuevo ingreso de Plutón. Fíjense que el anterior ciclo de Plutón entró en 1777
hasta 1797. Miren qué cantidad de años y cuánto tiempo tardó en volver a estar en Acuario. En el anterior ciclo, cuando estuvo en Acuario, algunos acontecimientos que les digo que son interesantes de ver, que es que se descubrió el planeta Urano el 13 de marzo de 1781 y la Revolución Francesa. Son acontecimientos colectivos, por supuesto, pero ven qué tono que tiene esto. Entonces nos va a acompañar, va a estar aproximadamente 20 años también ahora, y nos va a despejar de alguna manera el camino. Por otro lado, tenemos en el cielo de hoy a Marte en Cáncer, retrógrado. ¿Qué quiere decir esto? Marte es regente de Aries. De todo lo que hablamos de Aries, es el planeta que tiene una analogía energética con el signo de Aries. Entonces expresa también un comienzo y una capa de expresión individual. Está en Cáncer, el signo de Cáncer, primer signo de agua, que nos habla de la interioridad, nos habla de nuestra raíz, de nuestra intimidad, de lo más cercano. Entonces puede que tengamos comienzos, nos invita de alguna manera este cielo a tener un comienzo o comienzos o conectarnos con aspectos emocionales de forma vital, pero también, digamos, Marte es una función que tiene mucha fuerza y a veces es un poco, en la expresión individual, un poco explosiva, está en un signo de agua. En realidad nos invita a conectarnos con un nuevo comienzo que puede tener que ver también con el pasado o con el pasado emocional que nos constituye. A esto nos está invitando. Está bueno que si nos sentimos, ¿no?, como un poco, o que nos pasan cosas, o que necesitamos algo, vivamos estos comienzos con el tono de lo que nos pide la energía de Cáncer, que es un tono más de interioridad, de reserva y de conectarnos realmente, genuinamente, con quienes somos emocionalmente. Bueno, vamos a escuchar un fragmento más del ballet El sombrero de tres picos. Bueno, hablamos de que Marte era el regente de Aries, vimos el primer cuadrante del zodíaco y vamos a nombrar los regentes. ¿Qué serían los regentes, los planetas regentes? Los planetas dijimos que eran funciones del sistema y funciones de nuestro sistema, que es la carta natal. Las regencias no es que el planeta sea lo mismo que el signo, hay una analogía energética, una similitud que nos lleva a un significado que tiene que ver con ese signo cuando el planeta es regente. Entonces, Marte, regente de Aries, ¿dónde está Marte en la carta? También leemos esa fuerza ariana, tamizada por cómo esté ese Marte, ¿sí? Tauro, Venus es regente de Tauro.
donde esté Venus en nuestra carta, vamos a leer algo de un valor que venimos a descubrir también a través de Venus, qué es lo que nos hace sentir bien en la vida. Y Géminis, Mercurio, regente de Géminis, donde esté Mercurio en nuestra carta, vamos a poder leer también esto de lo que nos daba la energía geminiana, que tenía que ver con la comunicación, el pensamiento, la circulación. Entonces leemos Géminis, leemos Mercurio y vamos a tener la cualidad en nuestra carta de cómo es también nuestra forma de entender, de escuchar, de circular en la vida. Bueno, con esto vamos a finalizar. Espero las preguntas, todo lo que quieran, los que saben astrología, los que no, vamos caminando de la mano y vamos desandando este lenguaje. Gracias a todos y a todas. Hasta la próxima.